Vamos a resolver en este video el ejercicio 1 de la tarea del tercer ciclo del 2021. ¿Verdad? En este ejercicio tenemos un marco ABC, el cual está apoyado en la rótula A, además de las 3 tensiones de los cables. ¿Verdad? Son 6 reacciones en total. Si se aplica una fuerza de 4 newtons en el punto F, en la dirección mostrada, o sea, hacia abajo. Y vamos a considerar que la distancia A es igual a 360 milímetros. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que tenemos eh, 3 reacciones acá en la rótula, ¿verdad? Entonces tenemos una reacción en el eje Y, tenemos una reacción en el eje X y tenemos una reacción en el eje Z. ¿Verdad? Estas reacciones son 3 fuerzas independientes entre sí, que son lo que nos aparecen en las rótulas. Entonces a esta le podemos llamar a Y, a esta le podemos llamar a X y a esta le podemos llamar a Z. ¿Ok? Luego tenemos, como mencioné, las 3 tensiones, ¿verdad?, en cada uno de los cables. La tensión que va de B a B, la tensión que va de B a E, y tenemos la tensión que va de C a D. Entonces, serían las tensiones CD, la tensión de B a D y la tensión de B a E. ¿Ok? En estos ejercicios, cuando tenemos 6 incógnitas, ¿verdad? Porque tenemos las 3 ecuaciones de fuerzas y las 3 ecuaciones de momentos, la estrategia es hacerlo en 2 sistemas de 3 ecuaciones. El primer sistema, que es el de las fuerzas, va a incluir a X, a Y y a Z, uno en cada uno, más las componentes de cada una de las tensiones en X, Y, Z. Y el otro es hacer una sumatoria de momentos en el punto A para que estas 3 fuerzas no aparezcan, ¿verdad? Por ser ahí. Y si nos aparezcan los momentos, ¿verdad? Y entonces, como componentes, poder despejar cada una de las tensiones. Cuando tengamos los valores de las tensiones, regresamos al sistema original y ahí podemos encontrar los valores de X, Y, Z. Entonces, en este caso, es encontrar las tensiones en sus componentes X, Y, Z. ¿Okay? Podemos iniciar con la tensión BD. Entonces decimos, ¿verdad?, que la tensión BD como vector es igual a la tensión BD como magnitud que no conocemos por el vector lambda de BD. Y entonces para el vector lambda ya sabemos que es con base en las distancias, ¿verdad? Entonces podemos encontrar la distancia en X de B a D, que de acuerdo con el dibujo, como va para la izquierda, es menos 420 milímetros. En el caso de la fuerza en Y, como va hacia arriba, es 240 milímetros. Y en el caso de la fuerza, de la distancia en Z, como va hacia atrás, es el valor A negativo. Entonces sería menos 360 milímetros. ¿Ok? En el caso de las distancias, bueno, voy a usar a veces esta calculadora, a veces la de la pantalla, de cuál se vea mejor. Aquí tenemos que sería un Pitágoras de 420 al cuadrado más 240 al cuadrado más 360 al cuadrado. Y eso da 602.99, porque el 2 no redondea. Entonces la distancia total de BD es 602.99 milímetros. Y entonces ya podríamos encontrar el vector lambda. El vector lambda es de BD. La distancia en X de BD en Y, más la distancia en Y de BD en J, más la distancia en Z de BD en K. Todo eso dividido entre la distancia total de BD. ¿Ok? O sea, menos 420 en I más 240 en J menos 360 en K. Todo eso dividido entre 602.99. ¿Ok? Entonces de ahí que el lambda de BD sea, bueno, 420 entre 609.99.
602.99 sería menos 0,70 en I, ¿verdad? El segundo es 240 en lugar de 420, sería 0,40, ya redondeado. Y el último es menos 360, ¿verdad? Entonces sabemos que la respuesta es negativa. Y sería 0,6. Entonces sería menos 0,6 en K. ¿Ok? Entonces ya estamos listos para escribir la tensión DVD como componentes, que básicamente sería menos 0,7 de la tensión BD en I más 0,4 de la tensión BD en K, en J, perdón, menos 0,60 de la tensión BD en K. ¿Ok? Serían cada uno de estos multiplicado por la tensión. Ahora tenemos que hacer lo mismo para la tensión BE y para la tensión CD. ¿Ok? Entonces sería la tensión BE es la tensión BE por el lambda de BE. ¿Ok? Entonces la distancia en X de BE sería en este caso hacia la derecha y sería 420 milímetros. La distancia en Y va hacia arriba, o mentira, está horizontal, entonces sería 0. Y la distancia en Z de BE sería hacia atrás, entonces sería menos 360. ¿Ok? Entonces dice que el Pitágoras sería el Pitágoras de 420 al cuadrado más 360 al cuadrado, nada más. Y eso sería 553.17. Entonces la distancia de BE sería 553.17 milímetros. Entonces el lambda de BE es 420 en I, 0 en J y menos 360 en K, todo dividido entre 553.17. ¿Verdad? Entonces el lambda de BE sería, hacemos las divisiones, ¿verdad? 420 entre 553.17, 0,76 en I, bueno, 0, evidentemente, en J, y negativo 360 entre 553.17, 0,65 en K. ¿Ok? Entonces la tensión de BE como vector sería 0,76 de la tensión de BE en I, 0 en J, menos 0,65 de la tensión BE en K. ¿Ok? Ya tenemos la segunda tensión. Y ahora necesitamos la tensión de CD. Entonces decimos que la tensión de CD como vector es la tensión de CD como la magnitud, que es lo que no conocemos, multiplicado por el vector lambda de CAD. Entonces la distancia en X de CAD, C y D están en el mismo punto en X, por lo tanto es 0. La distancia en Y de CD sube, por lo tanto sería 240 milímetros. Y la distancia en Z de CD también es hacia atrás, entonces sería menos 360 milímetros. Con lo que la distancia total de CD sería la raíz de 240 al cuadrado más 360 al cuadrado. Y eso es 432.67 aproximadamente. 0,67 milímetros. Entonces el lambda de CD, ven que este es un proceso un tanto repetitivo, sin embargo, siendo ordenados, pues no tiene que salir mal, ¿verdad? Las tres partes y dividido entre la distancia total. Entonces el lambda de CD sería 0 en I más y 240 entre 432.67, 0,55
En J, negativo el que sigue, ¿verdad? Entonces, aunque usted lo ponga positivo, se sabe que es negativo. Entonces sería 0,83 menos 0,83K. Entonces, la tensión de CD es igual a 0 en I más 0,55 de la tensión de CD en J menos 0,83 de la tensión CD en K. Entonces, el sistema que montamos primero, el cual va a quedar reservado, ¿verdad? Es el que dice, bueno, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, son todas las fuerzas que usted tenga en X. O sea, a X, ¿verdad? Y la parte en X de cada tensión. Entonces, la parte en X, menos 0,7 TBD. Entonces, menos 0,7 de TBD. Después va la parte en X de TBE, 0,76 de TBE. Y la parte en 0 sería 0 TCD. O sea, puede poner 0, puede poner nada, igual a 0. Y esta sería la ecuación 1. ¿Ok? Luego va sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Y, bueno, ya nada más las voy a ir poniendo, las voy a ir mostrando. Serían todas las partes de Y. Entonces sería AY, ¿verdad? Sería siempre en orden, entonces va a BD. Entonces sería más 0,4 de la tensión BD. Luego va BE, entonces sería 0, entonces no hay. Y luego sería CD, que sería 0,55 de la tensión CD. Pero aquí, importante, está la fuerza F, su única componente es Y. Entonces sería menos 4 igual a 0. Ya sabemos que el número solo tiene que pasar al otro lado igual. Y entonces sería igual a 4. Y esa sería la ecuación 2. ¿Ok? Finalmente va la sumatoria de fuerzas en Z, igual a 0. Y entonces sería AZ y las partes en Z de cada uno. Empezando por BD, menos 0,60 de TBD. Luego BE, menos 0,65 de TBE. Y luego TCD, que sería menos 0,83. Evidentemente esto no lo podemos resolver porque tenemos 6 incógnitas, porque estas son diferentes. Entonces ahí van 3 y cada tensión son 6. Entonces esto se queda ahí y tenemos que hacer sumatoria de momentos en A. Pero entonces la sumatoria de momentos en A tiene lo suyo, ¿verdad? Porque la sumatoria de momentos en A nos exige hacer 3 productos cruz, ¿verdad? Que son los momentos en 3 dimensiones. Entonces sumatoria de momentos en A es igual a 0, ¿verdad? Y entonces no está ni a X, ni a Y, ni a Z. Pero sí está, por ejemplo, el radio que hay de A a B multiplicado por la tensión de B a D. ¿Ok? Son 2 vectores. Más el radio que hay de A a B por la tensión de B a E. ¿Ok? Y finalmente el radio que hay de A a C por la tensión de C a D. ¿Ok? Esos son los 3 productos cruz que hay que hacer. Entonces hay que sacar los 2 radios como componentes, ¿verdad? Entonces el radio de AB, bueno, no se mueve en I, tampoco se mueve en J, ¿verdad? Se mantiene horizontal en X, o sea, 0, y Y tampoco sube. En Z sí, ¿verdad? Que es el valor de A. Entonces es más 360. ¿Ok? Más 360 porque se hace hacia el frente. Bien, más 360. Luego, el de A a C. Entonces, en X, bueno, si se mueve, ¿verdad? Se mueve menos 420. Ah, bueno, perdón. Y me faltó la sumatoria de momentos de la fuerza, F. Entonces sería más el radio de AF, producto de la fuerza F.
¿verdad? Ese también es importante. Y me faltó, y todo eso junto es igual a cero. Esas son las cuatro sumas, los cuatro productos cruz que hay que hacer. Entonces sería menos 420 en Y, de A a C no sube en X, en Y, perdón, no sube en Y, entonces sería cero. Y en Z es el mismo A, entonces más 360. Y nos hace falta uno que es el radio de AF, ¿verdad? Que es el cuarto brazo polar. Entonces es menos 210 en Y, no sube ni baja, entonces cero en J, y también 360 en Z, ¿verdad? En K. Ok, eso sería. Ya todas las tensiones las tenemos. F no lo hemos puesto como vector, pero es muy sencillo, ¿verdad? Porque F no tiene en Y, tiene todo en J, que es 4, y no tiene en Z, se hace. Ok, entonces ya estamos listos para hacer los productos cruz. Entonces el primero es RAB, producto cruz de la fuerza o de la tensión de BAD. ¿Ok? Entonces ya sabemos que en este caso sería IJK. Tenemos el vector de la distancia de segundo y el de la fuerza de tercero. ¿Eh? Entonces tenemos que poner la tensión de BD, que sería menos 0.7 la tensión de BD, 0.4 la tensión de BD y 0.6 negativo la tensión de BD. Y las distancias son 0, 0 y 360. ¿Ok? Entonces vean que cuando hacemos I, es este por este, 0, menos este por este. Entonces eso sería menos 360 por 0.4 TBD. Eso en I. Luego viene menos de la fórmula, tapamos J, este por este 0, menos, pero aquí hay otro menos, entonces se cancelan, ¿verdad? Entonces sería 360 por 0.7 de TBD en J. Y cuando hacemos K, es 0 menos 0, o sea, 0K. Y entonces no hay nada en K. Entonces multiplicamos, ¿verdad? Sería 360 por 0.4, sería 144, sabemos que es negativo. Entonces menos 144 TBD en I, menos, y 360 por 0.7, ¿verdad? 252. Entonces menos 252 TBD en J. ¿Sí? Ese sería el primer brazo, el primer momento, el primer producto cruz, ¿verdad? Ok, seguimos. Entonces tenemos que hacer el producto cruz de el radio de AB por la tensión BE, ¿verdad? Entonces, como la tensión es el más largo, lo escribimos de primero. Sería 0.76 de BE, 0 y menos 0.65 de BE. Y luego el de la distancia, ¿verdad? Que sería el radio de AB. Y ese sería 0, 0, 360 y J y K. ¿Ok? Entonces, en el I tapamos 0 y 0, ¿verdad? Entonces 0, no hay I. Menos de la fórmula, vamos el J, este por este 0, menos este por este, entonces menos 360 por 0.76 de TBE. Y cuando tapamos el K, 0 y 0, ¿verdad? Entonces solo hubo J. Y eso es igual a menos por menos más, ¿verdad? Y 360 por 0.76, 273.6. Entonces 273.6 de TBE en J.
¿Ok? Ahora iría el brazo de palanca de A a C por la tensión de CAD. Entonces, igual la tensión de CAD la ponemos primero, es el más larguillo. 0, 0,55 de TCD y menos 0,83 de TCD. El radio sería menos 420, 0 y 360. ¿Ok? Y J y K. Entonces tapamos el I, 0, menos. Entonces menos 360 por 0,55 TCD en I. Tapamos el J, este sí vale, 0, pero entonces recordamos menos de la fórmula, este menos por menos da más, entonces 420 por 0,83 de TCD y menos 0, entonces no pasa nada. Eso sería en J, tapamos el K, este por este sí existe y 0. Entonces, más del paréntesis, eso va a dar negativo, entonces sería menos 420 por 0,55 de TCD. Eso sería en K. ¿Ok? Y hacemos las multiplicaciones. Entonces sería menos 360 por 0,55 menos 198 de TCD en I, ¿no? Entonces, ahora sería menos 420 por 0,83, 348,6 de TCD en J y menos también 420 por 0,55, 231 negativo, entonces menos 231 de TCD en K. ¿Ok? Esta sí tiene todas. Y solo nos falta una, que sería el brazo de palanca de AF o la fuerza F. ¿Ok? Entonces en este caso la fuerza F era 0, menos 4 y 0. Y el brazo de palanca es menos 210, 0 y 360. Y JK. ¿Ok? Entonces tapamos el I, 0 menos menos, ¿verdad? Porque queda un menos, entonces queda más. Entonces 360 por 4 en I. Tapamos el J, 0 y 0. Y tapamos el K, y esto sí queda menos 0. Entonces más, menos por menos da más, 210 por 4 en K. Y ya, entonces esto da, bueno, 360 por 4, 1440. Ya, 1440 en I, y eso da 840, ¿ya? 840 en K. Y entonces ya tenemos estos valores aquí en I y en K. Entonces ahora tenemos que hacer una sumatoria de momentos, ¿verdad? Que le decimos, la planteamos desde el principio, era esta, pero la vamos a dividir en tres, en X que sí, en Y que es J y en Z que es K. Entonces vamos a agarrar cada pedacito que nos fue dando y lo vamos a ir poniendo en las tres eh, coordenadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decimos, va la sumatoria de momentos en X igual a 0. Entonces, todo lo que tenga X, ¿verdad? Este fue el primero que hicimos. Entonces sería menos 144 de TBD, ¿verdad? Cuando hicimos BE no había, o sea, podemos poner 0 TBE si queremos, CD si había, entonces menos 198 de TCD, y el número solo también había, que sería 1440. Usted sabe que es más 1440, pero eso va a pasar al otro lado al igual, ¿verdad? Entonces sería menos 1440. Y esa sería la ecuación 4. ¿Ok? Ahora va sumatoria de momentos en Y igual a 0. Entonces otra vez, este fue el primero que hicimos. Sí tiene J, ¿verdad? Entonces menos 252 de TBD. Vamos a ver el segundo, que era TBE. También tiene.
¿verdad? Entonces 273.6 de TBD. Vamos a ver CD, este también tiene, menos 348.6 de TCD. No tiene número, es igual a 0. Esa sería la ecuación 5. No tiene número. Tenía I, K, pero no J. Número solo. Entonces ese 0 quedó muy feillo. Y finalmente, sumatoria de momentos en Z. Entonces todo lo que tenga Z. Vemos la primera y no tiene. Entonces 0 de TBD. La segunda y tampoco. Entonces 0 de TBE. La SD sí tiene. Menos 231 de TCD. Y este es el número solo, 840. Bueno, entonces usted sabe que va a pasar al otro lado a restar. Menos 840 sería la ecuación 6. Entonces, usted pone aquí resolviendo 4, 5 y 6, ¿verdad? Lo podemos hacer en la calculadora. Podemos hacerlo con esta, puede que se vea mejor. Entonces vamos a ponerle aquí para ir viendo los coeficientes. Y entonces sería modo 5, 2. Entonces empezamos con menos 144, 0E y menos 198 de CD. Y el número solo, menos 1440. Menos 1440. Ahora va el de Y. Empezamos con menos 252. Y luego 273.6. Y luego menos 348.6. Número solo cero. Es interesante porque la única fuerza está en Y y sin embargo es en la que el momento es cero. Y en Z cero, cero, menos 231. Y el número solo también es negativo, menos 840. Le vamos a dar igual y entonces va a pasar dos cosas. La primera, la X sería la primera, que es BD. La Y sería BE y la Z sería CD. Lo otro que tiene que pasar es que como son tensiones, son positivas todas. Entonces dice que 5, la tensión de BD es igual a 5 kilonewtons. Y da, entonces sería TBE 9.24 kilonewtons. Y la última sería TCD, es igual a 363.364. Redondea, kilonewtons. Entonces ya tenemos las tres tensiones que, como dijimos, ahora tienen que ser positivas. Entonces ahí están las tres tensiones. ¿Ok? Y entonces ahora habría que regresar aquí, ¿verdad? Que era donde teníamos reservadas las ecuaciones. La 1, la 2 y la 3, ¿verdad? Entonces, sustituyendo en 1, 2 y 3, nos va a dar. Entonces, vean, nos podemos salir del modo 5, 5, 2 porque ya no es un sistema de ecuaciones. Aquí tenemos esta variable, ¿verdad? Que sería X, que sería, pues, raro, alfa X, menos 0.7 de lo que nos diera la tensión BD. Recordemos que nos dio 5. Entonces, 0.7 de 5. Luego, eh, menos, o más, perdón, 0.76 de lo que diera BE. Y BE nos dio 9.24. 9.24. ¿Ok? Y entonces esto sería alfa igual a 0. Es el que está aquí, ¿verdad? Y resuelvo. Vean que el número puede ser súper lejos. Nos está dando que AX es negativo. O sea, sería menos 352 kilonewtons.
va para la izquierda. ¿Ok? Luego, entonces ponemos aquí que a X 352 kilonewtons a la izquierda. Luego va el AY, entonces sería la variable. Se tiene que seguir llamando X por un tema de la calculadora. Más 0.4 de lo que nos diera BD, que era 5, más 0.55 de lo que nos diera CD, que era 3.54, y esta es igual a 4. Y que resuelva ahí. Y esta nos dio menos, o sea, casi 0. O sea, es prácticamente 0, pero lo que nos está dando es, perdón, eh, menos 0.002, ¿ok? Kilonewtons. O sea, Y es 0.002 kilonewtons hacia abajo. Probable que con más decimales ese valor sea todavía más cercano a cero, ¿verdad? Nada más checar que todo lo metimos bien. Sí, igual a 4. ¿Ok? Y luego al Z, que sería igual, tenemos que poner la variable así. Y sería menos 0.6 por lo que nos dio BD, que era 5, menos 0.65 de lo que nos dio BE, que es 924, menos 0.83 de lo que nos dio CD, que es 364. Y eso igual a 0. De este lado no hay variable, número solo. Y eso da 12. Entonces a Z, perdón, nos dio 12.0203 kilonewtons hacia afuera, ¿verdad? Y ya, esas serían las tres respuestas complementarias a las tres anteriores. Entonces, tenemos las tres reacciones en la rótula. Hacia la izquierda, 352, que sería la X. Prácticamente 0 la Y, porque queda en equilibrio, digamos, estas dos tensiones son prácticamente 4, su componente en Y 4 para abajo, entonces queda en equilibrio. Entonces casi prácticamente 0. Y el AZ es 12.03. AZ, claro, tiene bastante fuerza, porque ven que las tensiones, las tres, van para la izquierda, van para adentro en Z, entonces o sea, quieren empujar el marco hacia la rótula, ¿verdad? Porque todo va hacia adentro, entonces tiene que haber una fuerza grande hacia afuera. Y las tensiones, que las hayamos resuelto con el sistema de ecuaciones de momentos, dan las tres positivas como tiene que ser, y bueno, 5, 924 y 364. ¿Ok? Entonces este sería el ejercicio 1 de la tarea. That's all, folks.